su palabra de que somos extranjeros. ¿Y saben lo que significa extranjero? Que no somos de este lugar, ni nacimos en este lugar. Somos extranjeros en el mundo. Como Dios nos hizo renacer, nos dio un nuevo nacimiento, por eso dice que nuestra ciudadanía ya no está acá. Somos ciudadanos del cielo. Entonces, nosotros, como somos extranjeros, estamos en medio de un país hostil. Y siempre vamos a tener las situaciones en las cuales vamos a ser rodeados, atacados. Por eso cuando leemos los salmos que escribe el rey David, muchas veces señala esta situación. Me rodearon toros, dice el Señor en el Salmo 22. Me rodearon toros. Dice el Salmo que fui perseguido. Y constantemente Dios está hablando de esta situación. Y es la que a nosotros nos toca ahora, porque somos extranjeros. Hemos venido a este mundo. El Señor Jesús dijo en su oración intercesora, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bueno, y nosotros, estando en esa situación, es que podemos refugiarnos en Él. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, y Jehová los oye, y los libra del mal. Es bueno. Y cuando nos sentimos atacados, Dios dice de aquellos impíos que Él cortará la memoria de ellos de sobre la faz de la tierra. Qué seguridad y qué tranquilidad. El día de hoy quería que cotejáramos dos pasajes del Antiguo Testamento uno y del Nuevo Testamento el otro. Dos pasajes para que veamos algo importante, algo importante. La actitud que tiene aquel que confió en Dios y la actitud que tiene aquella persona que no confió en Dios o no creyó en Dios o no creyó a Dios, que es lo más fundamental. Creer a Dios, lo que Él dice es verdad y creer a Él es lo más maravilloso. Yo voy a tomar uno de los pasajes que más me agradan, creo que es el que más me agrada en las Escrituras, y está en el libro de Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18. Desde el versículo 1 es desde el cual vamos a leer. Dice el relato de Dios a través de la pluma de Moisés. Dice así: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham
Fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Qué escena más hermosa. Las vivencias que atraviesan en mi cabeza al leer esta porción es hermosa. Estamos contemplando a un hombre que fue llamado aparte, fuera de su ciudad natal, bajo una promesa. Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te daré. La promesa. Él salió bajo esa promesa de su casa, dejó todo aquello donde estaba y fue siguiendo la voz, la indicación de aquel que le había dicho tal cosa en aras de aquella promesa. Haré de ti una nación grande, le había dicho. Y este hombre había estado todo este tiempo esperando aquello que se le había dicho. Llegó y acampó en este lugar, que era el lugar donde primeramente había arribado cuando vino desde Harán a este encinar de Mamre. Estuve indagando algo. La encina a la que hace referencia acá, primeramente el dueño de ese lugar se llamaba Mamre. Y la encina a la cual hace alusión es el que nosotros conocemos como el terebinto, una planta de grueso tronco, de un follaje muy frondoso, muy verde, que siempre tiene mucha sombra, da mucha sombra. El calor del día era tremendo, estaban en desierto, una zona muy desértica. Y Abraham estaba en expectativa. Había sido arrancado, había sido llevado, mandado a esa tierra. Él llegó a esa tierra y acampó allí y estuvo mucho tiempo. Tenía 75 años cuando él salió de allá. Mucho tiempo estuvo esperando. Hubo un pacto hermoso en el capítulo 15, en el capítulo 17 de este mismo libro, un pacto en el cual Dios se comprometió con él a darle la descendencia. Mira las estrellas, si las puede contar, así será la descendencia que yo te daré. Abraham le creyó. De ahí aquel versículo tan maravilloso en el cual nosotros podemos refugiarnos también. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si nosotros quitamos el nombre de Abraham, podemos colocar el nuestro. Porque fuimos hechos justos por haberle creído a Dios. Creyó Norma y fue contado por justicia, y cada uno de nosotros. Él estaba en expectativa. En cualquier momento, Dios me va a dar. Pero pasaban los años. Era un hombre grande, un hombre ya muy maduro, ya rayano en la vejez. Y venía Dios y le volvía a decir otra vez esto. Y Abraham persistía en su fe. Pero Sarai, su mujer, no. Entonces ella quiso tomar en sí, para sí, o a través de sí misma, lo que debían hacer para tener descendencia. Y le entregó a su mujer, a su sierva Agar, para que tuviese un hijo
como descendiente Abraham. Sabemos la historia, es bellísima. Cuando aparecen estos tres hombres en aquel calor de la siesta de aquel día en el cual hemos leído el relato, la expectativa de Abraham comenzó a tener forma. Él atendió esto maravilloso y preparó todo para que hubiera algo en el cual estos visitantes ilustres participaran. Preparó comida. En los pueblos orientales, la comida tenía una manifestación muy poderosa, muy especial. Todo se hacía firmando un pacto, hablando cosas importantes, dando lugar a los dichos y al recibir los dichos mediante una comida. Era muy importante la comida. Y Abraham les preparó la comida. Él no participó de la comida, participaron solamente aquellos tres visitantes y él estuvo de pie mirándolos a ellos, estando junto con ellos. Y aquellas cosas maravillosas que ellos le dicen, vas a tener un hijo. No, pero ojalá que Ismael sea fiel a ti, Dios mío. No, no, Sarai te va a dar un hijo. Abraham se había arrodillado y había sonreído, diciendo, en mi vejez Dios me dará un hijo. Ahora tenemos algo importante. Sara se había reído y dijo Dios, el ángel de Jehová dijo, ¿por qué se rió Sara? Yo no me reí, dijo Sara, no me reí. ¿Te has reído?, le dijo Dios. En el relato que tenemos acá, porque es muy largo para que lo leamos todo, pero ustedes leanlo en sus casas, dice que Abraham se arrodilla y se rió. Pero la risa de Abraham fue totalmente diferente a la risa de Sarai. La risa de Abraham fue de gozo, de alegría. Esa expectativa que él estaba guardando, comenzaba él a sentir que se cumplía. Se rió de gozo y dijo, en mi vejez Dios me dará un hijo. Salió con 75 años. La expectativa, la espera, duró hasta los 99 años. A veces me pregunto, ¿cómo nosotros queremos las cosas con rapidez? Oramos, ponemos énfasis, una noche, 2 noches, 3 noches, una semana, y empezamos a pensar, y no viene como nosotros queremos. La expectativa. Dios promete y Él cumple. Dios dice y Él hace. Saquemos la cuenta. 75 años a 99. 24 años de una espera. Una promesa reiterada. Te voy a dar un hijo. A pesar de los equívocos. A pesar de todas las cosas, Dios cumplió su promesa. Por eso tuvo tanto gozo, tanta alegría, esa risa de alegría, de gozo, de satisfacción de Abraham, contrariamente a la risa de Sarai. Y comenzó allí la espera de Abraham. La expectativa había sido cumplida. Ahora comenzaba la espera de Abraham. La espera en que se cumpliera el tiempo. Me agrada tanto esa expresión que Dios tiene cuando se despide. Él dice, al tiempo de la vida vendré a ti. 9 meses. Ese es el tiempo de la vida. Al tiempo de la vida, Sara dará un hijo y vendré. Y vendré. Entonces, esa espera que duró tanto,
llegó de la mano de ese hijo Isaac que le había sido prometido. Llegó y esa espera culminó. Pero comenzaba una nueva área en la vida de Abraham y era la confianza. La confianza. En él te será dada descendencia. Miren la promesa que fue hecha a Sara. De ti saldrán reyes. Claro, una promesa tan fuerte, tan poderosa, tan profunda de parte de Dios que hace que verdaderamente Abraham se goce en lo que Dios le decía. Y comienza la confianza. No es que antes no la tenía, pero sí que ahora estaba todo dirigido y cimentado en la confianza que él tenía al ver a su hijo crecer. Crecía Isaac y la confianza de Abraham se acrisolaba, se hacía más fuerte. No vamos a tocar el tema aquel cuando le es solicitado por Dios, dame a tu hijo, tu único a quien amas. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me pides esto? No vamos a tocar hoy ese tema, porque la confianza que tenía Abraham en este Dios que había hecho tantas cosas en el tiempo que él quiso utilizar, que aunque nos parezca difícil de entender, era el tiempo que necesitaba Abraham para que se cumpliese. Es lo mismo que con nosotros ocurre. Siempre bromeamos con los muchachos cuando dice, Señor, dame paciencia, pero ya. Siempre bromeamos con eso, ¿no? Es que así con nosotros. Ponemos a los pies de Dios nuestra necesidad o nuestra petición, que muchas veces no es necesidad. Es interesante que nosotros podamos discernir bien cuando oramos a Dios, qué es lo que ponemos delante de su presencia. Esa expectativa que ponemos de que se cumpla lo que hemos pedido. Y esa espera que nos lleva a que cada vez más estemos confiando en Dios. Y esa confianza que al final reverdece, florece, cuando vemos que se cumple lo determinado por Dios. Yo puse en el boletín que tienen por allí un texto, un solo texto, del capítulo 24 de Lucas. Una porción que conocemos todos. Capítulo 24, versículo 30. Gracias, chicos. ¿Se acuerdan de aquellos que caminaron hacia Emaús? El versículo es este, el 30. Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. A ver, hagamos un correlato de esto. Abraham, hemos visto recién que fue él quien corrió a prepararles la comida. Y ellos se sentaron y comieron, y Abraham estuvo de pie cerca de ellos mientras ellos comieron. Si nosotros nos ponemos a ver este relato de los caminantes a Emaús, vemos algo diferente. Mientras que lo que Abraham tenía en sí, creyendo a Dios, era la expectativa, luego tenía la espera y luego la confianza. Pero en el relato de estos dos hombres, uno se llamaba Cleofas y el otro no sabemos el nombre porque no lo dice la Sagrada Escritura, comienzan ellos en un relato, dice el capítulo 24, y vamos a leerlo desde el versículo 1.
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, etcétera. Todo ese relato que ellos vieron, les contaron a estos dos muchachos, a Cleofas y al otro, les contaron, mire, fuimos, hicimos esto. Y en el capítulo 24, versículo 13, comienza el relato diciendo, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué situación diferente? ¿Qué vivencia opuesta? Ellos empiezan a decirle, ¿cómo eres el único extranjero que no sabe las cosas que pasaron acá? ¿Qué cosas dice el Señor que no se les había revelado? Y ellos dijeron, de Jesús, Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Nos damos cuenta, 3 años y medio capaz de ministerio del Señor Jesucristo, donde les enseñó profusamente todo lo concerniente a Él. Habló con ellos, los instruyó, les demostró a través de las Escrituras, de lo que Él decía, todas estas cosas. Pero ellos no las habían recibido de la misma manera que Abraham. Ellos denotaban desolación. Desolación porque habían pensado otra cosa. Ellos denotaban desesperanza. Está todo perdido. Hace 3 días que fue muerto, ya está todo perdido. Y la otra cosa era la desesperación. Y ahora nosotros que hemos dejado cosas y le hemos seguido y hemos estado con Él, y ahora nos volvemos a casa. Ya está todo hecho, todo perdido. ¿Cuánto tiempo habrán estado ellos con Cristo? ¿Cuánto tiempo habrán ellos recibido las instrucciones, las revelaciones de parte de Dios? Si las comparamos con los 24 años de Abraham, es muchísima. Ahora, estos hombres, vuelvo a decirles, tenían desolación. No sabían qué hacer. No sabían. No habían creído a Dios a través de las revelaciones de Cristo. Es más, ellos esperaban la salvación de Israel como nación. No habían entendido el motivo de la venida del Señor Jesucristo. Ellos no habían creído a lo que el Señor Jesús les decía. Estaban desolados, destruidos. Encima, cuando iban caminando, en esa discusión con ese extranjero que se les pone al lado, su diálogo es de reproche. Su diálogo es de enojo. ¿Por qué ha acontecido esto si creíamos en Él y que iba a ser, era varón, profeta, varón de Dios, que tenía buena palabra, y ahora está muerto? Y ellos son los que habían escuchado las veces que el Señor Jesucristo les dijo de que era necesario de que Él fuere muerto porque debía resucitar
al tercer día. Debía ser muerto porque debía resucitar. ¿De qué manera somos nosotros justificados? Por la resurrección de Cristo. Nuestros pecados son lavados con su sangre que Él derrama. Pero nuestra justificación delante de Dios es porque Dios aceptó el sacrificio, la ofrenda del Señor Jesucristo, y resucitando al tercer día, nosotros también, que hemos muerto al pecado, resucitamos. Si Cristo no hubiera resucitado, se encarga Pablo de decirlo, vana sería entonces nuestra fe. Seguiríamos en pecados. Claro, porque si hubiera muerto y esa sangre derramada, con la cual somos limpios de pecado, si Cristo no hubiera resucitado, la obra no hubiera sido concluida, no hubiera sido hecha como corresponde, no hubiera sido hecha satisfactoria a los ojos, a la exigencia de la justicia de Dios. Ellos estaban desolados, lo habían oído y no lo habían entendido. Él les habló de que era el libertador que liberaba al hombre de la muerte eterna, no de las garras o de las armas de aquel imperio que los estaba sometiendo, sino que los libraba del fuego eterno, del infierno, del castigo que está reservado para todos aquellos que no creen en Jesús, que no creen a Dios. Ellos lo habían escuchado. Ellos estaban desesperanzados. Habían cortado, los sacerdotes y los alguaciles habían cortado la esperanza en la cual ellos intentaron refugiarse. Nos dijeron algunas mujeres que resucitó, pero nosotros no lo vimos. No lo vimos. ¿Cómo nos hace pensar esto en aquel Tomás el Dídimo? Si no viere, no creeré. ¿Qué necesitamos nosotros para creer? Solamente oír la palabra de Dios. Oír. Nada más. Abraham solamente escuchó la palabra de Dios y creyó. Y dice la Escritura, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Miren lo que dice Romanos capítulo 4. Por favor, les invito a que leamos. Romanos capítulo 4, el Pablo lo describe precioso acá en estos textos. Romanos capítulo 4. Vamos a leer solamente desde el versículo 18 hasta el 22. Está hablando Pablo de lo que fue, de lo que hizo Abraham. Y dice el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y miren las características. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Necesitaba ver los clavos, los agujeros de los clavos y la herida de la lanza. Necesitaba verlo resucitado. Miren la antelación con la cual ocurren estas cosas. Dios le habló y le dijo, y Abraham creyó. Por eso digo, miren las características de lo que es la fe, en la cual muchas veces nosotros perdónenme la expresión, nos llenamos la boca diciendo, yo creo, yo tengo fe. Pero miren el ejercicio de la fe, lo que implica tener y hacer para que verdaderamente sea efectiva en nuestra vida.
Abraham dice, no se debilitó en la fe. ¿Cuántas veces nosotros dubitamos? Abraham no se debilitó en la fe. Recordemos, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Yo te daré descendencia. Mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza. Los ojos de Jehová están sobre los justos, lo acabamos de ver. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye. Creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi como muerto y la matriz de su mujer cerrada. Dice, tampoco dudó por incredulidad. Miremos estas características para que nuestra fe sea fortalecida. Miremos estas características. La soberanía de Dios es inmensa, pero la responsabilidad de nosotros los hombres es muy importante. Y no es que con nuestra responsabilidad vamos a cambiar lo dictaminado por Dios, sino que lejos de ello vamos a ser sujetos por lo dictaminado por Dios. Vamos a disfrutar lo dictaminado por Dios. Vamos a gozar de todo ello. No dudó en la fe, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿De qué modo nosotros damos gloria a Dios? Como lo hizo Abraham, es claro. Nuestra fe glorifica a Dios porque no dudamos, porque creemos en Él, le creemos a Él y nos gozamos en estas cosas que son tan maravillosas. Luego dice el versículo 21, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sí, sí. Ejercitar nuestra fe bajo todos estos ítems es lo más precioso y seguro para nuestra vida. No puede haber desolación en nosotros como la hubo en Cleofas y su compañero de viaje. No puede haber desesperanza en nosotros porque fiel es Dios quien lo prometió. Él es fiel. Él es el que nos ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Capaz que por tantas veces que lo hemos leído y tantas veces que lo hemos repetido y tantas veces que nos lo han dicho, no le damos la real dimensión de esta expresión, la que tiene. Él está todos los días con nosotros. Sí, atentos los oídos de Jehová al clamor de ellos, todos los días. ¿Saben de qué me gusta una expresión de esta manera? No es que Dios nos llenó de promesas, nos puso en un lugar y se quedó a contemplarnos a ver qué hacemos nosotros. No, Él está con nosotros, está en medio nuestro. Cuando nosotros nos hundimos en las aguas del dolor, de la enfermedad, de lo que sea que nos acontece, Él desciende en esas aguas junto con nosotros. No es que nos está contemplando desde la playa, desciende con nosotros Él. Y Él es el que nos levanta. Está permanentemente con nosotros. ¿Confiamos en lo que Él prometió? ¿Confiamos en que Él verdaderamente es poderoso para cumplir lo que nos ha prometido? El resumen, versículo 22 de Romanos 4, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y lo que viene a posterior, versículo 23, 24, y no solamente respecto a él se escribió que le fue contada,
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese es Dios. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Es el único Dios. Iván esta mañana nos leyó. No hay otro Dios. No lo hay. Y nosotros somos su pertenencia. Somos de Él. Nos compró. Nos adoptó. Nos hizo hijos de Él. Somos nueva criatura. Por eso es que somos extranjeros. No somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos de los cielos. No hay un documento nuestro acá que diga que somos. Sí tenemos el documento que dice que somos de Dios, de los cielos. Sí está el documento, porque Él nos dio su Espíritu Santo, que es ese documento que nos marca a nosotros que somos de Dios y del cielo, hasta que se cumpla la promesa de la redención adquirida allí en los cielos. No puede haber en nosotros desesperación. Sí, Él ha hecho esto. Él es el que logró que nosotros, pobres, miserables pecadores, pudiéramos disfrutar de un bien que nadie más lo puede disfrutar si no es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros tenemos una invitación especial. Hemos sido citados. Tengamos presente, hemos sido citados por el Señor Jesús. Porque somos no sus invitados, sino somos aquellos con los cuales Él quiere estar. Él quiere que nosotros vivamos total, absoluta y plenamente lo hecho por Él. Él solicita que nosotros estemos con Él. No como sus invitados, somos sus hijos. Somos sus redimidos. Somos el producto de su sacrificio. Sabemos, podemos imaginarnos cómo nos estará mirando Él. Él está en los cielos, sí, donde está el trono, pero Él está en medio nuestro. Su Espíritu está en nosotros y con nosotros. Imaginémonos cómo será la manera en la cual Él nos está mirando. Nos hemos puesto las mejores galas, y no digo de la vestimenta, sino las mejores galas para estar con Él espiritualmente. O si yo no puedo estar sentado a la mesa de Él si verdaderamente no hay una limpieza dentro de mi corazón, de mi alma. No puedo estar delante de Él. Y yo no me puedo limpiar, sino que debo acudir previamente a Él para que Él me limpie de mis pecados y me haga digno de estar a la mesa con Él. Si nosotros nos ponemos a observar esto, nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Nuestra Pascua es Él. Contemplemos
lo que aconteció en la última cena, cuando Jesucristo se reunió en aquel aposento alto con sus discípulos. Para la Pascua, el elemento fundamental era el Cordero. El elemento esencial era el Cordero, porque el Cordero era el que representaba la liberación, la salvación, el perdón. Pero en la última cena, el énfasis que el Señor Jesucristo hace no está sobre el Cordero, sino que está sobre el pan y sobre el vino. Porque Él es el Cordero que iba a ser inmolado. Y Él estaba dejándonos estos elementos, este ritual tan precioso, de que podíamos hacer memoria de Él participando del pan y del vino. Aquellos dos de Emaús que habían discutido y habían hablado y que no habían prestado atención a lo que el Señor Jesucristo les decía de los profetas y les decía de las cosas que estaban escritas que iban a acontecer, estaban enceguecidos. Pero bastó que Él tomara el pan, lo partiera y lo bendijera para que Dios mismo les abriera los ojos y supieran de qué se trataba. Sí, ese accionar, aunque ellos no estuvieron en la última cena, pero ellos lo vieron hacer esta misma acción al Señor Jesucristo cuando ante 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, Él partió y multiplicó los panes y los peces, lo mismo que ante 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ellos lo vieron cómo partía el pan y lo daba para que participen de él. Miren, cuando le vieron partir el pan, fueron abiertos sus ojos. Él dejó estos símbolos maravillosos. ¿Qué quiere Jehová de vosotros? Fidelidad. Nada más. Fidelidad. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y leímos en Romanos que decía, y no tan solo a él, sino a nosotros, los que creemos. Como dice el versículo 24, también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Qué maravilla la obra de Cristo. De ser pordioseros, lleno de olores nauseabundos por causa del pecado, despreciados porque en los cielos nosotros no teníamos cabida, y sin embargo Él nos amó con un amor tan intenso que descendió para recogernos, levantarnos, limpiarnos, hacernos aptos para estar en su presencia.